En ese audio, le decía a su hermana que yo le daba asco por ser débil. A la mañana siguiente me fui, no como víctima, sino con un plan para destruir la reputación que tanto ama. La lluvia golpeaba el ventanal del penthouse como si el cielo quisiera demoler la Ciudad de México. Cada gota que resbalaba por el cristal era un eco del aguacero que se había desatado dentro de mí. Llevaba sentada en la oscuridad quizás una hora, o quizás una vida entera. El tiempo se había disuelto en el momento exacto en que mis dedos temblorosos presionaron play. Ahora, el teléfono descansaba en mi regazo, su pantalla apagada ocultaba la ponzoña que acababa de inyectarme directamente en el alma. 27 segundos. Ese fue el tiempo exacto que le tomó a Mauricio, mi prometido, el hombre con el que había planeado construir no solo edificios, sino una vida, para reducir 5 años de amor a un montón de escombros humeantes. Su voz, grabada por error en un mensaje para su hermana Isolda, todavía resonaba en el silencio del lujoso departamento en Polanco. No era la voz que usaba conmigo, esa que se había vuelto condescendiente y falsamente paciente. No, esta era su voz real. Relajada, casual, y tan cruel como el filo de un bisturí. No, Isolda, ya no aguanto, comenzaba, con un suspiro que pretendía ser de cansancio, pero que ahora yo reconocía como puro fastidio. Podía oír el tintineo de hielos en un vaso, probablemente estaba en su auto, conduciendo de regreso a casa. De regreso a mí. Es que, me da un asco. La palabra, asco, se quedó flotando en el aire, una mancha tóxica. Sentí como se me contraía el estómago, un nudo helado que me robaba el aliento. Se ha vuelto tan, patética, tan débil. Necesita mi permiso para todo. ¿Te puedes creer que el otro día me preguntó si el color de su labial estaba bien para una cena? Para una cena. Yo no me puedo casar con esto. Necesito una mujer a mi lado, no una sombra. Patética. Débil. Una sombra. El reflejo en el ventanal oscuro me devolvió la imagen de una mujer que apenas reconocía. Los ojos, enormes y vacíos. La boca, una línea tensa. ¿Era yo? ¿Era esa la mujer en la que me había convertido? De pronto, el lujoso espacio que me rodeaba, los muebles de diseñador que habíamos elegido juntos, el arte contemporáneo que colgaba de las paredes, todo se sentía como el decorado de una farsa monumental. Una jaula de oro cuyo único propósito había sido debilitarme hasta convertirme en algo manejable. Algo que él pudiera moldear y, finalmente, desechar con asco. No lloré. Las lágrimas se habían congelado en algún lugar profundo de mi pecho, transformadas en esquirlas de hielo. Lo que sentí fue algo mucho más puro y aterrador, una claridad absoluta. Como si un rayo hubiera iluminado el paisaje de mi vida, revelando que el camino que creía estar recorriendo junto a él era, en realidad, un precipicio al que me estaba guiando con una sonrisa. Me levanté. Mis movimientos eran lentos, deliberados. Fui a la cocina y me serví un vaso de agua, mis manos completamente firmes. Al beber, sentí el frío líquido descender por mi garganta, apagando los últimos rescoldos de la mujer ingenua que había existido hasta hacía 27 segundos. Él había hecho esto. Él me había construido a su imagen y semejanza de lo que consideraba una pareja perfecta, una mujer sumisa, complaciente, que había sacrificado su propia voz para no opacar la suya. Y ahora, su creación le daba asco. La ironía era tan brutal, tan exquisita, que una risa seca escapó de mis labios. El sonido fue extraño, ajeno, en el silencio del departamento. Recordé mi infancia en Puebla, en aquella casita que siempre tenía alguna gotera que mi papá no lograba reparar del todo. Esa sensación de inseguridad, de vivir en un espacio que podía fallarte en cualquier momento, fue lo que me impulsó a estudiar arquitectura. Mi sueño nunca fue construir rascacielos para los ricos, fue crear refugios. Espacios seguros, sólidos y hermosos. Quería darle a la gente la certeza que yo nunca tuve, la de un techo que no se vendría abajo. Y ahora, el hombre que prometió ser mi refugio se había revelado como la tormenta. Miré mi reflejo de nuevo en la ventana. La lluvia seguía cayendo, pero ya no la sentía como un ataque. Ahora era una limpieza.
Estaba lavando los restos de la mujer que fui. La mujer que se disculpaba por existir, que medía cada palabra, que buscaba aprobación en una mirada que solo contenía desdén. Esa mujer había muerto. Y en su lugar, algo nuevo estaba naciendo. Algo frío, afilado y con un perfecto entendimiento de la ingeniería del caos. Si mi sueño siempre fue construir, ahora tenía un nuevo proyecto. La demolición de Mauricio de la Torre. Antes de que pudiera demoler su mundo, necesitaba entender los cimientos de mi propia prisión. Mi mente, ahora dolorosamente lúcida, comenzó a caminar por los pasillos de un museo privado y macabro, el museo de mi relación con Mauricio. Cada sala contenía una pieza, un recuerdo específico que, en su momento, disfracé de malentendido o un mal día, pero que ahora veía como lo que realmente eran, exhibiciones de una destrucción sistemática. La primera pieza de la colección la titulé, El moretón accidental. Sucedió hace unos 8 meses. Estábamos en la cocina, discutiendo sobre algo tan trivial que ya ni lo recuerdo. Probablemente el tono de mi voz no le había parecido lo suficientemente dócil. Me di la vuelta para terminar la conversación, para buscar un poco de espacio, y su mano se cerró sobre mi muñeca como un torniquete. La fuerza fue tan súbita, tan innecesaria, que me hizo jadear de sorpresa. No me des la espalda cuando te estoy hablando, Luz María, siseó, su voz baja y peligrosa, un tono que nunca antes había usado. Miré su mano, los nudillos blancos por la presión, los dedos hundiéndose en mi piel. Me estás lastimando, susurré, más sorprendida que asustada. Me soltó como si mi piel quemara. Sus ojos, normalmente llenos de una arrogancia juguetona, se abrieron con un pánico que pareció genuino. Dios, mi amor, perdóname, dijo, pasándose las manos por el cabello. No sé qué me pasó. Es la presión del trabajo, estoy tan estresado. Jamás fue mi intención, lo sabes, ¿verdad? Jamás te haría daño. Y le creí. Por supuesto que le creí. Me abrazó, hundió su rostro en mi cuello y sus hombros se sacudieron con sollozos que sonaron reales. Yo lo consolé a él. Le dije que entendía, que todo estaba bien. Durante los siguientes días, cubrí el moretón de 5 pétalos morados con las mangas largas de mis blusas. Él lo veía y su rostro se contraía en una mueca de culpa. Odio ver eso, decía. Me odio por haberlo causado. Y yo sentía lástima por él. Por el hombre que me había lastimado. Ahora, desde la fría claridad de esta noche, veía la verdad. No fue un accidente. Fue una prueba. Estaba probando los límites, viendo hasta dónde podía empujar, cuánta fuerza podía ejercer antes de que yo me rompiera. Y yo había pasado su prueba con honores, no solo lo perdoné, sino que asumí la responsabilidad de su bienestar emocional. Avancé a la siguiente sala del museo. La pieza central era un plano arquitectónico enrollado. La llamé, el diseño ridiculizado. Hacía unos meses, había ganado un pequeño concurso para diseñar un centro comunitario en una zona de bajos recursos de la ciudad. Era un proyecto pro bono, uno que me apasionaba profundamente. Pasé semanas trabajando en él, vertiendo en esos planos mi sueño de crear espacios dignos y funcionales. Cuando se lo mostré a Mauricio, estaba radiante de orgullo. Él lo tomó, lo desenrolló sobre la mesa de caoba de la biblioteca de su padre. Fausto, un hombre cuya presencia llenaba cualquier habitación con un aire de poder intimidante, observaba desde su sillón de cuero. Mauricio estudió los planos por un momento, una pequeña sonrisa jugando en sus labios. Tu idea es adorable, cariño, dijo finalmente, y la palabra, adorable, sonó como un insulto. Levantó la vista hacia su padre. Tiene ese toque, social. Pero le falta ambición. Así no se construyen imperios, ¿verdad, papá? Fausto soltó una risa grave y condescendiente. La niña quiere salvar el mundo con ladrillos y ventanas bonitas. Es tierno. Me quedé helada. No fue la crítica, yo podía aceptar críticas constructivas. Fue el desprecio.
La forma en que me infantilizaron, en que redujeron mi pasión y mi trabajo a un capricho, tierno, de niña. Miré a Mauricio, esperando que me defendiera, que explicara el valor social del proyecto. En cambio, él enrolló el plano y me lo devolvió con una palmadita en la mano. Sigue intentando, mi amor. Algún día pensarás en grande, como nosotros. Esa noche, guardé el plano en el fondo de un cajón. No volví a hablar del proyecto. Una parte de mi ambición, de mi orgullo profesional, se marchitó bajo el peso de su condescendencia. La última exhibición era más sutil, pero quizás la más dolorosa. Era una escena, una conversación congelada en el tiempo. La titulé, La defensa fallida. Era una comida con mi mejor amiga, Clara, hace apenas 2 meses. Clara, con su mente de abogada afilada como una navaja, nunca había confiado en Mauricio. No me gusta cómo te habla a veces, Luz, me dijo, mientras revolvía su ensalada. ¿No te das cuenta de que siempre te está corrigiendo? Que si tu ropa, que si tu opinión sobre una película, te está haciendo pequeña. Sentí una punzada de ira. ¿Cómo se atrevía? No lo entiendes, Clara, le espeté, mi voz más dura de lo que pretendía. Él viene de un mundo diferente, con estándares más altos. Me está ayudando a ser mejor, a pulirme. Y está muy estresado por el trabajo, por el proyecto de Cima del Valle. ¿No ves el lado bueno que yo veo? Clara dejó su tenedor. Su mirada no era de enojo, sino de una tristeza profunda. El único lado que veo es que mi mejor amiga, la mujer más brillante y fuerte que conozco, está empezando a hablar como si necesitara permiso para respirar. Ten cuidado, Luz. El estrés no es una excusa para la crueldad. Me ofendí. Me enfadé. Le dije que era una exagerada y que no se metiera en mi relación. No hablamos durante una semana. Ahora, el recuerdo de esa conversación me quemaba por dentro. Clara no estaba exagerando. Estaba describiendo la realidad. Una realidad que yo me había negado a ver, defendiendo a mi propio carcelero mientras él, pacientemente, cerraba la puerta de la celda. El museo estaba completo. Las piezas encajaban. No eran incidentes aislados. Eran una estrategia. Un manual de demolición emocional. Y yo había sido una colaboradora dispuesta, entregándole el mazo y el cincel cada vez que me pedía perdón. Pero el arquitecto que diseña la prisión también conoce sus puntos débiles. Y yo estaba a punto de convertirme en la arquitecta de la fuga más espectacular que el mundo de Mauricio de la Torre jamás hubiera visto. La llave giró en la cerradura poco después de la medianoche. El sonido, que antes me producía un vuelco de anticipación, ahora resonó como el cerrojo de una tumba. Contuve la respiración, permaneciendo inmóvil en la cama, fingiendo un sueño profundo que era el antónimo de la tormenta eléctrica que se desataba en mi cerebro. Mauricio entró en la habitación, moviéndose con la torpeza contenida de quien ha bebido demasiado pero intenta no demostrarlo. Dejó caer su saco de diseñador sobre una silla y el olor a whisky caro y a un perfume de mujer que no era el mío impregnó el aire. Era sutil, casi imperceptible, pero mi mente, ahora hiperalerta, lo catalogó al instante. No solo me despreciaba, también me traicionaba. Era una nota a pie de página en el gran libro de sus crímenes, pero aún así, avivó el fuego helado que sentía por dentro. Se sentó en el borde de la cama. El colchón se hundió bajo su peso y sentí su calor cerca de mi espalda. Me quedé rígida, cada músculo tenso, rezando para que no me tocara. Luz. Amor. ¿Estás despierta? Susurró. Su aliento era cálido y apestaba a alcohol y mentiras. No respondí. Mantuve mi respiración lenta y acompasada. Tuve un día terrible, mi vida, continuó, su voz untuosa con una falsa vulnerabilidad. Mi padre está insoportable con lo de Cima del Valle. A veces siento que tú eres lo único bueno, lo único real en mi vida. La bilis subió por mi garganta. Lo único real. Escuché sus palabras, las comparé con las del audio patética, débil, asco y la dualidad del hombre que tenía a mi lado me pareció monstruosa.
Era un actor consumado, y yo había sido su público más devoto, aplaudiendo cada una de sus actuaciones. Se inclinó y sentí sus labios en mi nuca. Un beso húmedo, posesivo. Tuve que usar cada gramo de mi fuerza de voluntad para no estremecerme, para no saltar de la cama y gritarle la verdad a la cara. Pero la rabia impulsiva era un lujo que no podía permitirme. La antigua luz habría explotado en un mar de lágrimas y acusaciones. La nueva luz, la arquitecta, sabía que los cimientos de un edificio no se derriban a gritos, sino con dinamita colocada estratégicamente en sus puntos más débiles. Y yo necesitaba tiempo para colocar la mía. Se deslizó bajo las sábanas y me rodeó con su brazo, atrayéndome hacia él. Su cuerpo era pesado, inerte. Apoyó su barbilla en mi hombro y en segundos, su respiración se volvió profunda y rítmica. Se había quedado dormido. Yacía allí, atrapada en el abrazo del hombre que me despreciaba, escuchando los latidos de su corazón contra mi espalda. Cada latido era una cuenta atrás. Conté hasta 100, luego hasta 1000. Con cada número, sentía como el miedo y el dolor se solidificaban, transformándose en una determinación fría y cortante como el acero. Esta era la última noche. La última vez que compartiría una cama con él. La última vez que su aliento tocaría mi piel. En la oscuridad, con el sonido de la lluvia amainando afuera y los ronquidos suaves de Mauricio a mi lado, hice un juramento silencioso. No me iría como una víctima que huye. No le daría la satisfacción de pensar que me había roto por completo. Me iría como una fuerza de la naturaleza, como un evento sísmico que él nunca vería venir. Pensé en mi carrera, en cómo un arquitecto debe entender la estructura de un edificio para poder construirlo, pero también para poder demolerlo de forma segura y eficiente. Debes saber dónde están las vigas de carga, los puntos de tensión, los muros que, si caen, arrastrarán todo lo demás consigo. El imperio de Mauricio y su familia no estaba construido sobre dinero. Estaba construido sobre algo mucho más frágil, la reputación. La imagen de poder, de integridad, de éxito intachable que proyectaban al mundo. Su padre, Fausto, era un titán de los bienes raíces, pero su verdadero poder residía en su nombre. El nombre de la torre. Ese era el pilar maestro. Y yo iba a colocar la dinamita justo en su base. Un pensamiento claro, preciso y aterrador se formó en mi mente: la mujer con la que se acostó esta noche ha muerto. La que despertará mañana será la arquitecta de su ruina. Cerré los ojos, no para dormir, sino para diseñar. Para visualizar los planos de mi venganza con la misma precisión con la que diseñaba un edificio. Cada paso, cada llamada, cada correo. Todo estaba empezando a tomar forma en el teatro de mi mente. Y por primera vez en mucho, mucho tiempo, me sentí poderosa. El despertador de Mauricio sonó a las 6 en punto con el discreto y odioso trino que había llegado a detestar. Él gruñó y lo apagó con un manotazo torpe. Yo llevaba despierta desde las 4, observando cómo la primera luz del amanecer teñía de gris el cielo de la ciudad. No había dormido. Había planeado. Él se metió en la ducha y el sonido del agua corriendo fue mi señal. Me moví con una eficiencia silenciosa que me sorprendió a mí misma. No había pánico, no había prisa. Solo una calma metódica. Abrí el armario, un espacio gigantesco lleno de ropa de diseñador que en su mayoría él había sugerido que comprara. Ignoré todo eso. Fui directamente a una pequeña maleta de cabina escondida en el fondo. En ella metí solo lo esencial, lo que era verdaderamente mío. Un par de jeans, mis camisetas favoritas, mi ropa interior. El sencillo vestido de lino que había usado en nuestra primera cita. Mi laptop, mi disco duro con todos mis proyectos, y un pequeño neceser. Luego, fui a mi buró. Abrí el joyero. Estaba lleno de piezas que Mauricio me había regalado. Gargantillas de diamantes, aretes de zafiro, pulseras pesadas. Las ignoré todas. Saqué una pequeña caja de madera de sándalo del fondo. Dentro estaban las únicas joyas que me importaban, los aretes de perla de mi abuela y un delgado collar de plata que me regalaron mis padres cuando me gradué.
Los guardé en mi bolso. Todo lo demás, el testimonio material de mi vida con él, podía quedarse. Eran parte del decorado, y yo ya no formaba parte de esa obra. Mauricio salió del baño, envuelto en una toalla, secándose el pelo. «¿Ya despierta, dormilona?», dijo, sonriendo. La misma sonrisa que anoche me pareció encantadora y que ahora veía como la mueca de un depredador. «Sí, no podía dormir», respondí, mi voz sonó sorprendentemente normal. Le di un beso rápido en la mejilla, un roce de labios que me costó un esfuerzo sobrehumano. El contacto con su piel me dio náuseas. «Voy a la cocina a prepararte el café». «Eres la mejor», dijo, ajeno a todo. En la cocina, preparé su espresso doble como cada mañana. Mientras la máquina zumbaba, fui al pequeño estudio que usábamos. En la caja fuerte, donde guardábamos documentos importantes, estaba mi pasaporte y mi título profesional. Los saqué y los metí en mi bolso. Regresé a la habitación. Él ya se estaba vistiendo, eligiendo una de sus corbatas de seda. Dejé su café en el buró, junto a la cama. Y entonces, el acto final. Me quité el anillo de compromiso. El diamante, un monstruo de 3 quilates que simbolizaba todo menos amor, se sintió extrañamente pesado y frío en mi mano. Lo limpié con el borde de mi blusa y lo coloqué con cuidado sobre su almohada, justo donde su cabeza había descansado hacía unos minutos. Brillaba bajo la luz de la mañana, un monumento a una mentira multimillonaria. Sin nota. Sin explicación. El silencio sería mi declaración más elocuente. «Me voy a adelantar, tengo una junta temprano con un cliente», dije desde la puerta. «Ok, mi amor», respondió, sin siquiera voltear a verme, concentrado en el nudo de su corbata. «Te veo en la noche». «Te amo». «Yo también», mentí por última vez. La facilidad con la que la mentira salió de mis labios me asustó y me empoderó al mismo tiempo. Salí del departamento sin mirar atrás. En el elevador, mis manos comenzaron a temblar. No de miedo, sino de la adrenalina pura de la liberación. Al cruzar el lobby, el portero me saludó con una inclinación de cabeza. «Que tenga buen día, señorita Luz María». Le sonreí, una sonrisa genuina por primera vez en meses. «Igualmente, Jorge». Afuera, el aire de la mañana era fresco y olía a pavimento mojado. Pedí un auto a través de la aplicación. Mi destino, un discreto hotel boutique en la colonia Roma Norte, un lugar que Mauricio jamás frecuentaría, demasiado bohemio para su gusto. Una vez en la habitación, pequeña pero elegante, me senté en la cama y respiré hondo. Lo había hecho. Estaba fuera. La primera fase del plan estaba completa. Saqué mi laptop. La abrí y la encendí. Mi primera llamada no fue a mis padres, ni a un agente inmobiliario. Fue a la única persona en el mundo que entendería la magnitud de lo que estaba a punto de hacer. El teléfono sonó 2 veces antes de que ella contestara, su voz profesional y alerta. «Clara Fuentes, buenos días». «Clara, soy yo», dije. Hubo una pausa. «Luz. ¿Estás bien? Suenas diferente». Una pequeña sonrisa se dibujó en mi rostro. «Estoy mejor que nunca». «Escucha, necesito tu ayuda». «Necesito a la abogada, no a la amiga». «Es algo grande». «¿Qué pasó?» «¿Es Mauricio?», preguntó, su tono cambiando instantáneamente a uno de preocupación y alerta máxima. «Mauricio es el epicentro del terremoto», respondí, mirando por la ventana el caos ordenado de la ciudad. «Clara, necesito que me ayudes a demoler un edificio». Silencio al otro lado de la línea. Pude imaginarla en su oficina, frunciendo el ceño, su mente analítica procesando mis palabras. «¿De qué estás hablando, Luz?» «Se llama Mauricio de la Torre», dije, y mi voz no flaqueó. «Y voy a derrumbarlo hasta los cimientos». 1 hora más tarde, Clara entró en el pequeño café de la esquina del hotel.
Llevaba su traje sastre de abogada y una expresión que era una mezcla de preocupación extrema y una fascinación apenas disimulada. Dejó su portafolio en la mesa y me miró fijamente. Empieza desde el principio, ordenó. Y lo hice. Le conté todo. El audio, palabra por palabra. El moretón. El diseño ridiculizado. La forma en que me había aislado, me había hecho dudar de mi propia cordura. Hablé sin llorar, con una precisión clínica, como si estuviera presentando un caso. Cuando terminé, Clara se reclinó en su silla y soltó un largo suspiro. No dijo, te lo dije, aunque tenía todo el derecho del mundo a hacerlo. En su lugar, sus ojos brillaban con una furia fría que reflejaba la mía. Ok, dijo finalmente. El bastardo es un abusador narcisista de manual. Pero el abuso emocional es increíblemente difícil de probar en la corte. Su palabra contra la tuya. Necesitamos algo más. ¿Qué quieres conseguir con esto, Luz? ¿Quieres dinero? ¿Quieres verlo humillado? Negué con la cabeza. El dinero no me importa. Y la humillación es temporal. Quiero algo permanente. Quiero quitarle lo que más valora. Y no es a mí, claramente. Su reputación, dijo Clara, asintiendo lentamente, su mente ya trabajando. Y por extensión, la reputación de su padre. Exacto. Fausto de la Torre. El hombre que se vende a sí mismo como un pilar de la integridad empresarial mexicana. El filántropo, el constructor de sueños. Mi voz goteaba sarcasmo. Su talón de Aquiles es su legado. Su nombre. Clara sacó su tablet y comenzó a teclear. El proyecto, Cima del Valle. La joya de la corona. Inversión multimillonaria, lo están vendiendo como el futuro del desarrollo sustentable en América Latina. Necesitan certificaciones internacionales, ¿la prensa los adora? Se detuvo y me miró. Es ahí. Ese es el punto de presión. Mauricio es el rostro joven del proyecto, continué, inclinándome sobre la mesa. Lo están posicionando como el heredero visionario. Si ese rostro se mancha, no con lodo, sino con algo tóxico, algo que los inversionistas y los medios no puedan ignorar. El pilar se tambalea, completó Clara, una sonrisa depredadora asomando en sus labios. No lo vamos a atacar como un mal prometido. Lo vamos a posicionar como un riesgo. Un riesgo de relaciones públicas, un riesgo de marca, un riesgo financiero. Un cáncer para la imagen ética, que Fausto ha pasado décadas construyendo. El plan comenzó a tomar forma, no como un acto de venganza emocional, sino como una estrategia corporativa. Fría, calculada y letal. La arquitecta y la abogada, diseñando juntas la demolición más elegante que la ciudad hubiera visto jamás. Pasé las siguientes 24 horas atrincherada en la habitación del hotel, que ahora se había convertido en mi cuarto de guerra. Con la asesoría legal de Clara a través de videollamadas, redacté el primer misil. No era una carta de una exprometida desconsolada, era una comunicación corporativa, anónima y escalofriante. El correo estaba dirigido a los 10 miembros del Consejo de Administración de Inmobiliaria de la Torre y, en copia oculta, al director de la certificadora suiza, Green Standard International, el organismo cuya aprobación era vital para el proyecto, Cima del Valle. El asunto era simple, una preocupación sobre la debida diligencia ética en el proyecto Cima del Valle. El cuerpo del correo era breve y profesional. Estimados miembros del Consejo, les escribo como una parte interesada anónima con profundas preocupaciones sobre la conducta de un miembro clave del equipo directivo, el señor Mauricio de la Torre. Ha llegado a mi conocimiento un patrón de comportamiento que contradice fundamentalmente los valores de responsabilidad social y ética que su empresa y el proyecto Cima del Valle profesan. Se adjunta un ejemplo preliminar. Confío en que tomarán las medidas apropiadas para investigar este asunto y proteger la integridad de su marca. El archivo adjunto era una única fotografía. La imagen de mi muñeca, con los 5 pétalos morados del moretón enmarcando la esfera de mi reloj. La metadata de la foto, intacta, mostraba la fecha y la hora exactas.
Era una prueba circunstancial, sí, pero era una mancha de tinta imposible de ignorar en un documento inmaculado. Envié el correo a las 8 de la mañana en punto. Luego apagué mi teléfono principal, el número que Mauricio conocía. Pero ese era solo el ataque frontal. El verdadero golpe maestro era más sutil, más personal. Era mi caballo de Troya. Horas antes, había ido a una tienda departamental de lujo. Compré una caja de regalo de la marca más exclusiva que encontré. Dentro, no puse una amenaza ni una acusación. Puse dos cosas. La primera, un pequeño reproductor de audio digital, de esos que parecen una joya. En él, estaba cargado un único archivo, el mensaje de voz de 27 segundos. La segunda, un hermoso broche de plata en forma de colibrí que Isolda, la hermana de Mauricio, me había regalado en mi último cumpleaños. Ella misma lo había diseñado. Adjunté una tarjeta, escrita a mano con mi mejor caligrafía. No estaba dirigida a Mauricio, ni a sus padres. Estaba dirigida a ella. Isolda, este colibrí siempre me recordó la libertad. Creí que la mujer que me regaló esto, una artista tan llena de vida, merecía saber la verdad. Escúchalo. Con cariño, Luz. Envié el paquete por un servicio de mensajería urgente a su galería de arte en La Condesa. Sabía que ella, a diferencia de sus padres, tenía un vestigio de conciencia bajo capas de frivolidad. Y sabía que Mauricio, en su arrogancia, la subestimaba. Ese era su error fatal. La tarde se alargó en un silencio tenso. Leí un libro, traté de dibujar en mi cuaderno, pero mi mente estaba en otra parte, visualizando las ondas de choque que acababa de generar. La llamada llegó a las 7 de la tarde a mi teléfono nuevo, un número que solo Clara conocía. Era un número desconocido. Contesté. Luz. Soy Isolda. Su voz era un susurro roto, tembloroso. Al fondo, podía oír el sonido de objetos rompiéndose. Hola, Isolda, respondí, mi voz tranquila y firme. Lo escuché, dijo, su voz ahogada por un sollozo. Acabo de romper una de mis esculturas. Se lo puse a él. Se lo puse en la cara cuando llegó aquí. ¿Y él? Se detuvo, respirando con dificultad. ¿Qué hizo él, Isolda? Se rió, susurró, y en esa palabra sentí todo su mundo desmoronarse. Al principio se rió. Dijo que yo era una dramática, que tú eras una manipuladora. Pero luego se puso furioso. Me gritó. Me dijo que yo no era nadie sin él, que mi arte de niña rica no significaba nada, que él era el que mantenía a flote el nombre de la familia mientras yo jugaba a ser artista. Me dijo cosas horribles, Luz. Las mismas cosas que te dijo a ti, pero peores. Silencio. El monstruo se había quitado la máscara frente a su propia hermana. Él siempre ha sido así conmigo, continuó, su voz ahora endurecida por una nueva y terrible resolución. Controlando a mis novios, menospreciando mi trabajo, haciéndome sentir como una idiota inútil. Pero siempre pensé que era porque me quería proteger. Ahora veo que no. Él disfruta haciendo sentir pequeñas a las mujeres. Mi corazón latía con fuerza. Mi apuesta había funcionado más allá de mis expectativas más salvajes. Te creo, Isolda, dije suavemente. Lo sé, respondió. Y por eso te voy a ayudar. Mi padre podrá ignorar un moretón. Podrá decir que eres una exnovia resentida. Pero hay algo que no puede ignorar. Algo que yo sé y que Mauricio cree que nadie más sabe. ¿Qué es? Durante años, dijo, su voz bajando a un susurro conspirador, Mauricio ha estado inflando los costos de los proveedores en proyectos pequeños y desviando la diferencia a una cuenta. Lo sé porque una vez usó mi laptop y dejó la sesión abierta. Tomé capturas de pantalla. No sabía qué hacer con ellas, tenía miedo. Pero ya no. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Esto era más grande, mucho más grande de lo que había imaginado.
Te voy a enviar un archivo encriptado, Luz, dijo Isolda. Destrúyelo. Destruye su carrera, su arrogancia, todo. Hazlo por mí, y por ti, y por cualquier otra mujer que se cruce en su camino. Cuando colgué, miré por la ventana. La ciudad nocturna brillaba con millones de luces. El juego había cambiado. Ya no se trataba de una venganza por un corazón roto. Se había convertido en una guerra de poder corporativo. Y mi aliada más inesperada acababa de entregarme la bomba atómica. El correo de Isolda llegó a las 2 de la madrugada. Un archivo protegido por una contraseña que era el nombre de su perro de la infancia. Dentro, un tesoro de evidencia incriminatoria, estados de cuenta de un banco en las Islas Caimán, facturas infladas, correos electrónicos comprometedores. Mauricio no solo era un abusador, era un ladrón. Un ladrón que le robaba a su propia familia. El plan original de filtrar la historia de abuso a la prensa parecía ahora ingenuo, casi infantil. La humillación pública era un rasguño comparado con la aniquilación que ahora tenía en mis manos. A la mañana siguiente, recibí la llamada que estaba esperando. Era un número privado. Señorita Luz María, la voz era de una mujer mayor, temblorosa pero con un núcleo de acero. Era Graciela, la matriarca de la torre. Sí, soy yo, respondí, mi pulso acelerándose. Supongo que mi hijo ha intentado contactarla, dijo, ignorando cualquier formalidad. He recibido algunos mensajes, admití con calma. Hubo una larga pausa. Podía oír su respiración al otro lado de la línea. Esperaba un ruego, una amenaza, una oferta de dinero. Lo que dijo, en cambio, me dejó helada. Mi esposo, Fausto, comenzó, su voz bajando a un susurro casi inaudible, valora dos cosas por encima de su propia vida, su legado y su control. No soporta los escándalos que no puede manejar, los problemas que no puede resolver con un cheque. Si le presentas un problema que amenace ambas cosas, un problema que no pueda controlar, se desmoronará. Hizo una pausa, y la sentí como si estuviera eligiendo sus siguientes palabras con un cuidado infinito. Haz lo que tengas que hacer, muchacha. Y colgó. No fue una súplica. No fue una amenaza. Fue una bendición. Una autorización. La rebelión silenciosa de una mujer que había vivido décadas bajo el yugo de un tirano y que veía a su hijo convertirse en el mismo monstruo. Me estaba dando permiso para atacar el corazón del imperio. Convoqué a Clara a mi cuarto de guerra. Le mostré los archivos de Isolda y le conté sobre la llamada de Graciela. Su rostro, normalmente impasible, mostró un asombro genuino. Dios mío, Luz, dijo, mirando la pantalla de mi laptop. Esto no es una demolición. Es una implosión controlada. Tienes a la hermana y, tácitamente, a la madre. Ahora solo falta acorralar al rey. El plan final se trazó en menos de una hora. No habría filtraciones a la prensa. No habría un juicio público sobre el abuso. Eso sería desordenado, impredecible. Esto sería quirúrgico. Clara, actuando como mi representante legal, solicitó una reunión urgente y confidencial con un solo destinatario, el señor Fausto de la Torre. El motivo, una propuesta de resolución de conflicto que afecta directamente la viabilidad financiera y la reputación de inmobiliaria de la Torre. La reunión fue concedida para el día siguiente en sus oficinas corporativas. El edificio de la Torre era un monolito de cristal y acero en el corazón de Santa Fe. Al entrar en la sala de juntas del último piso, sentí la opulencia diseñada para intimidar. Fausto estaba sentado a la cabeza de una mesa absurdamente larga. Mauricio no estaba allí. Estaba solo, flanqueado por sus abogados. Señorita, dijo Fausto, su voz un estruendo contenido. Tiene 10 minutos para explicar esta impertinencia. No respondí. En su lugar, abrí mi laptop y la conecté al proyector de la sala. En la enorme pantalla apareció el primer estado de cuenta de las Islas Caimán. El nombre en la cuenta era una sociedad fantasma, pero las transferencias entrantes coincidían perfectamente con las facturas infladas de sus propios proyectos.
Los abogados de Fausto se agitaron, susurrando entre ellos. Fausto no se movió. Su rostro, antes rojo de ira, palideció lentamente hasta adquirir un tono ceniciento. Esto es un fraude, dije, mi voz resonando en el silencio de la sala. Y la pena por fraude fiscal y lavado de dinero es, creo, bastante severa. Especialmente cuando involucra transacciones internacionales. Clara tomó la palabra. Mi cliente no tiene interés en un litigio penal. Eso sería perjudicial para todas las partes. En cambio, venimos a ofrecer una solución. Un acuerdo de confidencialidad. Fausto finalmente levantó la vista. Sus ojos, antes llenos de arrogancia, ahora contenían un miedo desnudo. El miedo de un rey que ve su castillo desmoronarse. ¿Qué es lo que quieren?, gruñó. Deslicé una carpeta sobre la pulida superficie de la mesa. Dentro había un documento con 2 puntos. Opción A, dije, mi voz firme y clara. Usted despide públicamente a su hijo, citando diferencias irreconciliables en la visión ética de la empresa. Lo deshereda de cualquier puesto directivo, ahora y en el futuro. Y transfiere el 20% del valor total que él ha robado, que hemos calculado conservadoramente en 50 millones de pesos, a una fundación que yo designaré. A cambio, estos documentos se destruyen y mi cliente desaparece de sus vidas para siempre. El escándalo se contiene en un drama familiar. Hice una pausa, dejando que las palabras se asentaran. Opción B, continué, mi voz bajando un tono. Estos documentos, junto con un testimonio detallado y una denuncia formal, llegan a la unidad de inteligencia financiera mañana a primera hora. Y el apellido de la Torre, su preciado legado, se convertirá en sinónimo de fraude criminal. El escándalo ya no será sobre un noviazgo fallido. Será sobre una familia de criminales. Y le aseguro que la investigación no se detendrá en su hijo. Jaque mate. Le había presentado una elección imposible. No entre su hijo y su dinero, sino entre su hijo y su imperio. Su libertad. Fausto se quedó mirando el proyector, donde los números de la cuenta de su hijo brillaban como una sentencia de muerte. El silencio en la sala era absoluto. El gran Fausto de la Torre, el hombre que controlaba el horizonte de la ciudad, había sido acorralado. Y la arquitecta de su dilema era la mujer a la que su hijo había llamado, patética y débil. La capitulación de Fausto no fue inmediata ni elegante. Hubo un estallido de furia, una tormenta de amenazas veladas y faroles legales por parte de sus abogados. Pero Clara y yo nos mantuvimos firmes, en silencio, dejando que el peso de la evidencia hiciera su trabajo. Al final de una hora tensa, Fausto, con el rostro desencajado y la voz ronca, simplemente asintió. Preparen los papeles, le dijo a su abogado, sin mirarme. Salimos de esa sala de juntas y sentí como si hubiera contenido la respiración durante un año. Afuera, el sol brillaba, y por primera vez, sentí que también brillaba para mí. La ejecución fue tan rápida y brutal como Fausto la había ordenado. 2 días después, un comunicado de prensa oficial de Inmobiliaria de la Torre apareció en todos los medios financieros. Era una obra maestra de la jerga corporativa. Inmobiliaria de la Torre anuncia la salida inmediata del señor Mauricio de la Torre de su cargo como vicepresidente de Desarrollo. Esta decisión se debe a diferencias irreconciliables en la visión estratégica y ética de la compañía. Agradecemos al señor de la Torre por sus años de servicio y le deseamos éxito en sus futuros emprendimientos. Futuros emprendimientos. La frase era una sentencia de muerte en el mundo empresarial. Significaba que estaba solo, repudiado por su propio padre y su propio imperio. Imaginé a Mauricio leyendo esas palabras. La confusión, la incredulidad, y luego la furia impotente. Las llamadas frenéticas a su padre, que seguramente no fueron respondidas. Las tarjetas de crédito corporativas, canceladas. El acceso a las oficinas, revocado. El auto de la empresa, retirado por un chofer esa misma tarde. Los rumores en los círculos de élite de la Ciudad de México se desataron como un incendio forestal. ¿Qué había hecho Mauricio? ¿Un mal negocio?
¿Una indiscreción con la esposa de un socio? Nadie, excepto un puñado de personas, conocía la verdadera razón. La historia del abuso permaneció oculta, tal como yo lo había planeado. No le di un escándalo que pudiera convertirlo en una víctima de una exnovia loca. Le di un exilio profesional, una muerte silenciosa y sin honor. Isolda me llamó esa noche. Lo vi, dijo, su voz era una mezcla extraña de tristeza y alivio. Vino a mi galería. Parecía un animal enjaulado. Me gritó, me culpó. Dijo que yo lo había traicionado. Por primera vez en mi vida, no sentí miedo. Sentí lástima. ¿Qué hiciste?, le pregunté. Le dije que se fuera. Que ya no tenía ningún poder sobre mí. Que era libre. También me contó que Mauricio había intentado recurrir a su madre, Graciela, pero ella simplemente le había entregado el número de un terapeuta y le había dicho, es hora de que empieces a reconstruirte, hijo. Porque todo lo que creías ser, se ha acabado. La transferencia de los 50 millones de pesos llegó a una cuenta de depósito en garantía supervisada por Clara una semana después. Fausto había cumplido su parte del trato. El dinero no era para mí. Era el capital inicial para mi verdadero proyecto. Me mudé de hotel a un departamento alquilado en una zona tranquila de la ciudad. Cambié mi número de teléfono de nuevo. Empecé a reconectar con los amigos que había descuidado, a aceptar invitaciones a cenar, a reír sin sentir que estaba siendo observada o juzgada. El proceso de curación fue lento. Hubo noches en las que me despertaba con el corazón acelerado, todavía escuchando el eco de sus críticas en mi cabeza. Hubo momentos en los que dudé de mí misma, en los que la sombra de la mujer débil que él había intentado crear amenazaba con regresar. Pero cada vez, recordaba la sala de juntas, la mirada de pánico en los ojos de Fausto, y la sensación de poder que había sentido al tomar el control de mi propia narrativa. Mauricio de la Torre, el príncipe de Polanco, el heredero de un imperio, se había desvanecido. Se convirtió en un fantasma en la ciudad, una historia de advertencia susurrada en los clubes y restaurantes caros. El hombre que lo tenía todo y que lo perdió todo por una arrogancia tan vasta como el imperio de su padre. Nunca volví a saber de él directamente. Y eso, descubrí, era la verdadera libertad. No la venganza, no la victoria, sino la absoluta y bendita indiferencia. Su historia había terminado. La mía, estaba a punto de comenzar. 6 meses después. Estaba de pie en medio de un terreno baldío en Iztapalapa. A mi alrededor, el ruido de la ciudad parecía lejano. El sol de la tarde calentaba mi rostro mientras sostenía un pesado rollo de planos. A mi lado, Isolda sonreía, sus ojos brillando con un propósito que nunca antes había visto en ella. Mi estudio de arquitectura había despegado. Después de liberarme de la sombra de Mauricio, mi creatividad floreció. Gané 2 concursos importantes y los clientes comenzaron a llegar. Pero este era mi proyecto del alma. Desenrollé los planos sobre el capó de mi auto. El dibujo mostraba un edificio hermoso, lleno de luz y espacios abiertos. Era un diseño innovador, seguro y acogedor. Es perfecto, Luz, dijo Isolda, trazando las líneas del patio central con su dedo. Será un lugar seguro, respondí, mi voz llena de una emoción que ya no me avergonzaba mostrar. El letrero en la entrada del terreno decía, próxima construcción, Fundación Refugio Isolda. Un hogar para mujeres reconstruyendo sus vidas. Financiado en su totalidad por una donación anónima. Isolda había insistido en que llevara su nombre, no como un acto de vanidad, sino como una declaración. Una forma de reclamar su propia historia y ayudar a otras. Miré los planos, el fruto de mi dolor y mi resiliencia. El dinero obtenido de la demolición de un hombre se usaría para construir refugios para innumerables mujeres. Era una alquimia perfecta. Una justicia poética. Él intentó demoler mi espíritu, pero olvidó que yo soy la arquitecta. Sobre las ruinas de su soberbia, construí un refugio. Levanté la vista hacia el vasto cielo azul de la ciudad, una ciudad que una vez casi me devora y que ahora se sentía llena de posibilidades.
Y me hice una pregunta, no a mí misma, sino a la brisa, al sol, al universo. Ahora díganme, ¿actué mal?